Yo trabajaba en una universidad, como toda la gente que estudia una carrera, pues yo trabajaba como empleado de una universidad. Yo hice 2 carreras, porque me parecía que uno tenía que prepararse para avanzar en la vida. A mí me dijeron que uno tenía que estudiar, para avanzar en la vida. ¿A quién le dijeron eso? ¿Qué padres tan malvados, No, mentira, es un chiste. A mí me dijeron que para avanzar en la vida tenía que estudiar, porque el que no estudiaba se quedaba por fuera del avance de todo. Y entonces yo estudié 2 carreras y estudié posgrado. Primero estudié Derecho, y a mí me parecía un poco insuficiente, entonces estudié Psicología, y después hice posgrados, y me parecían insuficientes, y me fui a hacer un doctorado a Europa. Y me seguían pareciendo insuficientes, porque yo lo único que hacía era que yo trabajaba, gastaba, veía televisión, trabajaba, gastaba, veía televisión y me endeudaba. ¿Ustedes conocen alguna persona que haga eso? ¿Sí? Entonces imagínate, yo tenía muchos, o había estudiado lo que yo había querido, pero yo no le cogía el hilo al tema de la economía. Y eso es gravísimo. Hoy me di cuenta que eso es gravísimo. Después de conocer ese negocio, me di cuenta que eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque la economía como tal es un juego. La economía es un juego que significa, por ejemplo, miren que ahora yo me he dado cuenta que se está hablando de recesión. ¿Han oído? Y uno oye que hablan de recesión y que la recesión, y uno prende los noticieros y hablan de recesión y de recesión. Y en realidad, ¿qué es lo que ocurre? El dinero ha emigrado a otro lado. No es que no haya dinero, sino que el dinero emigra a otro lado. El muy condenado se va hacia otro lado. Entonces hay seres humanos que tienen el olfato y ven dónde está ese dinero, y otros no lo ven. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En la era agrícola, el que tenía la tierra tenía el poder. Entonces el poder lo tenían los clérigos y los nobles, porque ellos eran los que tenían la tierra. Los que no tenían la tierra, no tenían la bolita, ¿y qué tenían que hacer? Trabajar. ¿Qué eran? Trabajar. Eran esclavos. No tenían la bolita. Ok, la era agrícola termina y entró a la era industrial del mundo después de que Watson inventa la máquina a vapor, siglo XV, XVI, y empieza la era industrial básicamente en Inglaterra. Y en este país se termina de desarrollar la era industrial. Y en la era industrial los que tienen la bolita son los que tienen el capital, ya no la tierra. La tierra ya no importa. Sino que la bolita la tienen los que tienen el capital. Los que no tienen el capital, adivinen qué hacen. Se vuelven empleados. El empleo fue la evolución de la esclavitud. Porque había alguien que tenía ya no la tierra, sino el dinero, y el resto no tenía el dinero. Entonces, como, o adivinen uno por qué trabaja. ¿Por gusto? Yo sé, mire, hay gente que puede hacer este dinero, este negocio, y va a ganar muy buen dinero. Si trabajan por gusto, la idea es que sigan trabajando. Porque hay gente que lo hace por puro gusto. Entonces en la era industrial, los que tenían la bolita eran los que tenían el dinero. Los demás se hicieron empleados. ¿Qué ocurrió? La ideología en la era agrícola era que era normal ser esclavo. Claro. Ser esclavo era un privilegio en la era agrícola. Le daban el techo, la ropa y la comida.
Sí, de vez en cuando les pegaban. Pero lo tenían todo. Tenían lo básico. En la era industrial había un problema terrible. No podían esclavizar a todo el mundo. Cuando empieza a decaer la era agrícola, no había cómo esclavizar a todo el mundo. Entonces había mucha gente desclavada. No la podían esclavizar. Entonces los que tenían la bolita, que era el dinero, que eran los Médicis, por ejemplo, en Florencia, y todos los grandes banqueros de Europa, empezaron a montar empresas usando la máquina de vapor de Watson, empezaron a montar empresas, industria, lo que se llamó la industria, la naciente industria, y entonces emplearon, ¿qué hicieron? Liberaron a los esclavos y dijeron, y ahora los vamos a contratar, pero mediante un salario. Les pagamos un salario para que se gasten la plata en lo que quieran, pero en los negocios de nosotros. Genial. Ya no les tenían que dar la comida, ni el techo, ni el vestido. Te pagan $50 al mes y te lo gastan en lo que tú quieres. Y entonces la gente empezó a morirse de hambre porque no les pagaban lo suficiente y se apareció la primera revolución del trabajo, donde se moría de física hambre en las calles, porque los que tenían las empresas, las industrias nacientes, no les pagaban lo suficiente y entonces la gente se moría. Entonces apareció el Estado y dijo, ok, ustedes pueden emplear a la gente, pero les tienen que pagar mínimo el salario mínimo. Por eso nació el salario mínimo. Y le dijo el Estado, y no les pueden pegar. Por eso es que a uno como empleado no le pega. A mí nunca me pegaron. Ojo, no le pegan físicamente, pero le pegan psicológicamente. Le dicen, vea televisión, porque mire la crisis. 700.000 trabajadores han echado. Es muy posible que usted siga. Ay, no, jefecito, no, yo no puedo seguir. Pórtese bien, María. Dalo todo por el mismo sueldo. Es más, te vamos a poner el doble de trabajo por el mismo sueldo, pero dalo todo. Porque sigues tú. Te pegan psicológicamente. Señores, ¿por qué uno tiene que hacer eso en la vida? Porque no sabe dónde está la bolita. Es por eso. ¿Cuál fue el problema? Que la educación en la era industrial se dirigió a educar a las personas para que fueran empleadas. Eso fue. Y fue direccionalmente intencionado. ¿Por qué? Porque no era necesario que hubiesen empresarios, pero ¿para qué? Si ya lo sabía. ¿Para qué competencia? ¿Cómo te vamos a volver empresaria de las gaseosas si gaseosas ya hay? No, tú te preparas para que trabajes, ingeniera industrial. Pero la industria es mía. Tú vienes a trabajar hoy. Claro, abogados. ¿Has visto una cosa? Que todos los profesionales que nos graduamos trabajamos para el que tiene plata. Y entonces educaron todas las generaciones los educaron para que fueran empleados. Así como en la era agrícola toda la ideología se dirigía a que la gente fuera esclava. Obvio. ¿Cuál es el problema? Saber dónde está la bolita. El gran problema ocurre que en 1959 la era industrial empieza a caer. Mucho cuidado, en 1959 empieza a caer la era industrial y empieza a entrar la tercera era que se llama la era de la información, o la sociedad postcapitalista, o la sociedad del conocimiento, o la sociedad postmoderna. Empieza a entrar desde 1959. Entonces, imagínense, 1991. José Bobadilla ingresa a la Facultad de Derecho de una universidad.
a estudiar para hacerse profesional de la era industrial. Y la era industrial ya había empezado a caer en 1959. Y yo empiezo a estudiar para meterme a esa era en 1991. Y peor, hay gente que apenas está empezando para meterse a una era que ya no existe. Por eso Kiyosaki dice, porque eso no lo digo yo, lo dice Kiyosaki, dice: el peor consejo que un padre le puede dar a su hijo es que vaya a la universidad y se eduque para que consiga un trabajo. Dice, ¿por qué ese muchacho va a salir graduado a una era que ya no existe? Entonces, es gravísimo. Es gravísimo porque todo lo que ha pasado es que salimos de la era agrícola y entonces en las Naciones Unidas, enfrente de las Naciones Unidas hay un letrero grande que dice, grabadísimo ahí, dice: los pueblos pobres de hoy fueron los que entraron tarde a la era industrial. Los pueblos pobres del mañana serán aquellos que entren tarde a la era de la información. Ahora bien, ¿cuáles pueblos? Las personas. ¿Por qué un país como el mío se ubica como un país pobre? Adivinen por qué es. Porque la gente que vive ahí es pobre. El país realmente no es pobre, el país es rico. Si no fuera por la gente que vivimos allí, el país sería rico, fíjense. O sea que lo que es pobre en un país no es el país, es la gente. O sea que la solución para que un país se vuelva rico es uno volverse rico, uno como individuo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando yo me hice diamante en ese negocio, un pobre menos. Claro, si yo me hago diamante en este negocio, me hago empresario, un pobre menos para mi país. Y eso es lo que yo les quiero contar esta noche. ¿Cómo hacemos para ingresar a la era de la información? Entonces fíjense lo raro. Cuando hay gente que viene a este tipo de reuniones que dicen: ay, me invitaron a una reunión para vender productos. Hello. Lo invitaron a un evento donde usted va a tener la posibilidad de educarse como un nuevo profesional para ingresar a la era de la información, donde ni siquiera las universidades están educando para que uno ingrese. Nada más ni nada menos que es así. Porque realmente lo que existe en el fondo es que un país es pobre o es rico porque las personas que viven allí son pobres o son ricas. Me explico. La riqueza y la pobreza son un problema de mentalidad. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? O sea que estamos en el lugar correcto. La pobreza no está en los bolsillos. La riqueza no está en los bolsillos. La riqueza y la pobreza están en la mente. Mente pobre, gente pobre. Si piensas como pobre, eres pobre. Ya un Paolgetti dice: mira que a nivel de la historia hay pueblos que se han preocupado por una cosa. Hay ideas a nivel de muchos pueblos en la historia como esta. ¿Por qué no cogemos? Bueno, cogemos no porque aquí hay argentinos. ¿Por qué no tomamos? ¿Por qué no tomamos? ¿Por qué no tomamos y sean lo más juiciosos posibles, porque si no, no puedo avanzar? Miren, hay algunos pueblos en la historia de la humanidad que le han dicho políticamente a la gente lo siguiente: ¿por qué no tomamos toda la riqueza de la sociedad, la metemos algo así como en una bolsa
y la distribuimos per cápitamente, o sea, a cada uno su pedacito igual. Y dicen que esa es la fórmula perfecta para vivir en armonía. Pero ¿qué dice sobre eso John Paul Getty? Dice, mire, el problema de eso es que si repartimos la riqueza de manera equitativa entre toda la gente, hoy, dice él, la riqueza está en manos del 20% de la población mundial y eso es una exageración. Pero generosamente dice que está en manos del 20% de la población mundial. Dice, si repartimos la riqueza en manos del 20%, la repartimos equitativamente entre toda la población mundial, dice, en menos de 5 años, ese mismo 20% ha vuelto a capturar el 100% de la riqueza. Dice, la razón es muy sencilla. Ese 20% de la población posee una mente que es como un imán que atrae la riqueza. ¿Ustedes creen en eso? La riqueza es un problema de la mente. La riqueza es un problema de la mente. Entonces, lo que ha ocurrido es que nosotros nos han educado para ser pobres. Nos han educado para vivir en la servidumbre donde no hay abundancia. Nos han educado para ser pobres. Entonces todo lo que ocurre en este negocio y a lo que lo han invitado es que usted va a entrar a un modelo educativo que lo van a educar mentalmente para que entre a una era que es la era de la información, para que empiece a pensar en abundancia. Me explico bien. Cuando yo era rector de esta universidad era simplemente un empleado. ¿Qué es un rector de una universidad? Un esclavo con una cadena más larguita. Eso es todo. Miren el panorama que yo tenía. Rector de la universidad. Yo me estaba bañando a las 7 de la mañana y sonaba mi celular y era mi secretaria. Y me decía mi secretaria, ¿dónde está, doctor? Y yo le decía, pues bañándome. Y me decía, ¿a qué horas va a llegar? Y yo, a las 8. Pero apenas me estoy bañando. Y me decía, lo que pasa es que allá hay gente esperándolo. O sea que tenía yo que jabonarme al menos una parte e irme porque ya me estaban esperando. O sea que miren que realmente yo no tenía jefe, mi jefe era la secretaria. O sea, todo el mecanismo me empujaba. Yo salía tarde de la noche porque los decanos me buscaban, las secretarias me buscaban, los vicerrectores me buscaban y todo el mundo era mi jefe, entonces tenía que estar allá pegado. Entonces era un esclavo con una cadena más larga. Miren la forma de pensar. Una vez yo fui a un centro comercial y vi un reloj y a mí me gustaba ese reloj. Yo no lo había visto y muy bonito, entonces yo me acerqué y lo vi. ¿Cuánto cuesta el reloj? $3.000, me dijo. Entonces yo digo, es increíble, ¿cómo puede haber gente tan loca que compra un reloj de $3.000? ¿Qué razón el mundo está así? ¿Cómo es posible que alguien compre un reloj de $3.000 con tanta necesidad en el mundo? Bueno, y ese rector, cuando califica Esmeralda en ese negocio, representa en el negocio, evoluciono mentalmente, y entonces vuelvo a pasar por el centro comercial aquel y volví y vi el reloj. ¿Cuánto es que cuesta? $3.000. Y le digo yo, a buen precio, ¿eh? Y me lo llevé. Ya trabajo en mi casa para explicarle a mi familia que era muy buen precio. Mire, es Alemania, el reloj, mira, es de la casa, no sé qué, y Casi me toca hacerles un curso con plastilina. ¿Qué aprendí de ese episodio? Que no hay nada caro o barato. No hay nada caro, lo que pasa es que uno no tiene plata. Eso es todo lo que ocurre. No hay nada caro, lo que pasa es que uno no tiene plata. Eso me explicó que lo que había que educar para aprender el tema del juego económico realmente era una educación mental, era una educación empresarial. Entonces, señores invitados, levanten la mano. Ok. Ustedes han sido invitados a una oportunidad empresarial. Los invitaron a que sean empresarios. Empresarios.
a una oportunidad que trabajamos con una compañía. ¿Quién me ayuda, por favor? Aquí, ok. Miren lo que les vamos a presentar, es una oportunidad de negocio que está anclada en una de las mayores compañías del mundo, que se llama Amway Global. Y esta compañía, para no demorarme mucho, les voy a mencionar solo dos cositas. Esta compañía es de las más grandes del mundo y una de las obras que yo me leí cuando ingresé a este negocio se llamó Imperio de Libertad. Hay un libro que escribieron sobre esta compañía que se llama Imperio de Libertad, la historia de Amway y lo que significa para usted. Y el prólogo de ese libro lo escribió el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Richard Leshman. ¿Saben qué dice? Dice: lo que más me impresiona de Amway es su capacidad para transformar la economía mundial. No la economía de los Estados Unidos solamente, la economía mundial. Y me explico. Hace un mes yo estaba en Las Vegas, Nevada, celebrando los 50 años de esta compañía e invitaron a todos los diamantes del mundo. Yo creo que en promedio habríamos unos 5.000 diamantes de todo el mundo. Y una cosa que me impresionó era que habían más de 2.000 diamantes chinos. Entonces uno veía chino. Eran puros chinos y nosotros. Y impresionante. Habían cientos y cientos de diamantes de Japón, de Malasia, de Tailandia, de Singapur, de Corea. Asia, toda Asia, todo lo que le llaman los tigres asiáticos, montones de diamantes. Yo me encontré a la salida del hotel donde estábamos, que era el AGA, salimos un poquitico allí con uno de los diamantes de Colombia, y yo me encontré con una niña jovencita, muy jovencita, se veía muy jovencita, unos 22 años, y yo le pregunté que si ella era, pues obviamente era diamante. Que yo estaba tratando de preguntarle que cuando había calificado a diamante, y ella me decía así, que era doble diamante. Tenía 22 añitos y era doble diamante. Y cuando yo veo las fotos hoy en día, es como si tuviera todavía dientecitos de leche. Y entonces, yo había calificado a diamante y ella era doble diamante. Y me encontré en los pasillos con un muchacho de 25 años de Tokio, que era embajador Corona fundador, de 25 años. Impresionante. Y llevaba 5 años en el negocio. 5 años en el negocio. Y era embajador Corona. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que esta compañía a la que tú vas a pertenecer, en la que tú vas a iniciar el negocio, es una compañía poderosa a nivel mundial. Es la número 1. Hay un libro que se llama Los Nuevos Profesionales, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia, y está escrito por un hombre que se llama Charles King, que es un profesor de Harvard, y dice, el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y en el capítulo 7 de ese libro dice: compañías que lideran el camino del network marketing hacia el futuro, y menciona unas 10 compañías a nivel mundial, y la número 1 es esta corporación. O sea que tranquilos, vamos a tener un respaldo impresionante, una compañía que es muy global, y vamos a ver un video en unos segundos allí donde van a evidenciar un poquitico este crecimiento explosivo que ha tenido esta compañía. Esta compañía nace en 1959. Lanzan un solo producto, empiezan con un solo producto y empiezan a evolucionar de una forma vertiginosa. Empiezan a entrar a un área que es el consumo masivo de los hogares y lanzan lo que hoy es la marca número 1 del mundo, que se llama Nutrilite. Lanzan Aristide, que está dentro del top 5 de las marcas a nivel mundial en belleza. Ahí vemos cómo se expande en el mundo por Japón, Corea, Malasia, Australia.
su expansión en América Latina y la fuerza de empresarios supera 1 millón de personas. En esa época abre en China y llegan a 3 millones de personas. El nivel de distribuidores abre en África. Empiezan a entrar compañías prestigiosas del mundo a ser socias de este negocio. Es una compañía que está completamente sensibilizada con el cuidado del medio ambiente y la protección de la niñez. Abre en Rusia. Tiene uno de los institutos de investigación más importantes en nutrición en los Estados Unidos. Celebramos 50 años, era lo que yo les contaba, que nos habíamos reunido en Las Vegas. 50 años de crecimiento y de innovación en el mundo. Una compañía que nunca ha parado de crecer, es una compañía impresionante que nunca ha parado de crecer. Bien, entonces ya ahora ustedes van a hacerse la pregunta, listo, ya evolucionamos en la economía, yo lo que quiero solamente es mostrarles una cosa. ¿Por qué yo hice este negocio? Porque no era opcional. Porque es que cuando uno no entiende, a uno le invitan y dicen, déjame pensarlo. Pero cuando yo entendí que no era opcional, yo dije, déjame hacerlo mejor. Porque no es opcional. ¿Por qué no es opcional? Porque si usted no hace un tipo de negocios como estos, se queda en la era industrial. Punto. Y la era industrial ya se está churroscando. Lo que está pasando en este momento, todo el tema de la depresión, por ejemplo, es el último coletazo de la era industrial. La era industrial se acabó. Pero mientras en la era industrial existe crisis, el Internet se está haciendo un millonario cada minuto. ¿Dónde está la bolita? Igual. Entonces yo lo que les quiero explicar es nada menos que el modelo de negocio que yo aprendí a hacer y que sus líderes aquí en Miami están aprendiendo a hacer y aprendieron a hacer y que le van a enseñar a ustedes a hacerlo. O sea que no es un negocio para decir, déjeme pensarlo, porque es un negocio muy inteligente para entrarse a la nueva economía, para entrarse a la era de la información. Bien, esa compañía que ustedes vieron allí pone toda la estructura, pone la investigación, el desarrollo, la tecnología, los empleados. Tú vas a montar una compañía sin empleados. Nunca te van a hacer sindicato. Yo venía ahora mismo en el avión y yo decía, increíble, increíble. Yo monto un negocio en Popayán, al sur de Colombia, una ciudad pequeñita. Sí, es como un pueblito, es una ciudad pequeñita. Y es increíble, ese negocio se empezó a expandir. Y yo me ponía a ver hoy por la ventana del hotel, viendo los barcos ahí en la bahía, y yo decía, ¿y tanta gente trabajando? ¿Por qué no aprenden a hacer una cosa como estas? Y mi negocio, mientras yo voy a estar 15 días en los Estados Unidos, y cuando yo vaya a Colombia el negocio está más grande. Porque esa compañía pone todo lo que antes uno tenía que poner para que un negocio se expandiera. Esa compañía está poniéndolo todo. Bien, entonces usted estará como invitado preguntándose, bueno, ¿y cuál es el negocio? Entonces la primera parte que yo le quería decir es que es ideal porque te vas a cambiar de era, vas a aprender a entrar a la nueva economía. ¿Invitados están interesados en eso? ¿Ok? Va a ayudar a entender y los va a educar para volverse profesionales competitivos en esa nueva economía. Y 3, ahora sí, ¿cómo funciona el negocio? ¿Qué es el negocio en realidad? En 5 minutos les explico cómo es el negocio y me detengo en lo más importante que hay que hacer. Yo quiero que un invitado me levante la mano, por acá. Uno que esté dispuesto a hablarlo todo, ¿eh? Tú, ¿cómo te llamas? Germán Duzán, ¿de dónde tú eres? De Colombia. ¿De qué
Colombia. Y mira que yo no te vi la cara. De San Andrés Islas, Germán de San. Germán, tú vives aquí en la Florida. Ok, ¿cuántos viven en tu casa? 5. ¡Qué productivo! 5 personas. En esa, ¿cuántas mujeres viven en tu casa? 1. Ok. Bueno, Germán vive con 5 personas en su casa. Mucha atención, invitado. La casa de Germán es un negocio. Eso fue lo que me dijeron a mí cuando me contactaron en esa rectoría. Me dijeron, José, ¿cuántos son en tu casa? Y yo le dije, esto. Me dijeron, ¿usted sabía que su casa es un negocio? Y yo le dije, no, qué bruto, yo no sabía, ¿no? Y entonces, miren, la casa de Germán, desde que él se levanta, esos 5 seres humanos están consumiendo. Y si ven, más. O sea, consumen. ¿Ok? En las casas donde hay más mujeres es todavía más grave. Porque dicen, con todo el respeto de las señoras, dicen que en la era industrial nunca fue capaz de inventar un aparato que fuera capaz de gastar más plata que una mujer. Es increíble, las mujeres son muy buenas consumidoras. Ok, entonces mira, hermano, ¿somos chistosos? Entonces en tu casa hay 5 consumidores. Mira lo interesante. Por muy mal que esté la economía familiar de Germán, Germán no puede decir, mi amor, esta semana no nos vamos a bañar. Porque peor, imagínese uno pobre y oliendo feo. Él no le puede decir a la señora, esto es sagrado. No vamos a cepillarnos los dientes esta semana tampoco. Imagínate uno pobre y muerto. ¿No? Al menos uno puede decir, bueno, vamos a comer lentejas, que las lentejas son mejores que la carne. Son más proteicas. Eso lo dice él. Pero él no puede decir, no vamos a volver a consumir lo básico en esta casa. Imagínate, él no puede decir, no vamos a volver a lavar ropa al menos por 2 meses. Bueno, o sea que la casa, ¿ya evidenciaron que es un negocio lo que él tiene ahí? Ok, lo que pasa es que ese negocio lo está explotando otro. Porque hay alguien de los que saben dónde está la bolita que dijeron, no, oye, Germán vive aquí, pero qué mundo de Germanes que hay por aquí, miren. Y todos trabajan. Y entonces van y ponen un supermercado cerca así. Y pautan televisión. Y la televisión te dice, tú con qué te tienes que bañar, qué tienes que comprar, qué papel higiénico tienes que usar. Todo, que con palomitas, que con pajaritos, o sea, todo te lo dice. Todo viene pelusadito, todo para que lo compre. Entonces, como la gente ve la tele, la gente sale. Entonces mire lo que yo hacía. Yo iba y trabajaba, veía televisión, iba y compraba. Iba y trabajaba, veía televisión, iba y compraba. Eso lo hace. Tu casa es un negocio y la está explotando otro. El primer reto para aprender a hacer ese negocio es, Germán, si yo te digo que tú en lugar de que ves que tu casa la explote otro, la explotas tú mismo con un negocio con 0 riesgo, apalancado por este grupo de compañías y con la ayuda de un equipo de apoyo y con un programa educativo que te va a ayudar a cambiar el coco para pasarlo de empleado a empresario. ¿Coco no se puede decir aquí? Me dice, por favor. Ok, el coco es este es mi coco. Okay. Yo le venía diciendo a Ismael, la persona que me trajo desde el hotel donde yo estaba, él me decía, José, ¿tú cómo explicas que las personas sean capaces de ponerse a trabajar toda la vida en lugar de hacer una cosa tan inteligente como ellos, como esto? Y yo le digo, es el coco, mi amor. Es el coco. Porque eso es como si tú tienes un computador con un DOS o con un 3.1 y tú quieres que ese computador te haga operaciones con Vista. Él te dice, hello, no entiendo, no entender. No entiendo. Entonces todo el problema de la persona es entender. Entonces, hermano, ¿te parece más inteligente que explotes tu casa en lugar de que lo explote el supermercado? Ok,
Claro que sí. ¿Ya va entendiendo eso? Eso es fundamental. Segunda parte del negocio, tiene 3 partecitas nomás. La segunda parte del negocio es, Germán, tú me vas a decir, incluidos los colombianos, los cubanos. ¿Aquí hay cubanos? Un aplauso para los cubanos. ¡Wow! Un aplauso para los cubanos. Incluidos todas las personas que le he mencionado, incluidos los argentinos. ¿Y argentinos de qué? Baja. Yo voy para Argentina ahora finalmente. Entonces, mira, un aplausísimo para los argentinos. Incluidos todos los países que tú conoces y que hablan tu lengua, y los que no hablan tu lengua, toda la gente que tú conoces, ¿cuántos crees que son? Dime una cifra así, sin tanto estudio. ¿Cuántos tú crees que son? Personas que tú conozcas. Personas que tú conozcas. ¿Cuántos tú crees? No que sean amiguísimos, que tú conozcas. ¿Cantidad cuánto? Dime una cifra. 5.000. Nuevo diamante de Miami. Nuevo diamante de Miami. Miren la segunda parte del negocio, que es fascinante. Esas 5.000 personas que Germán conoce tienen una casa, y esa casa es un negocio. Lo que pasa es que ellos no lo saben. Entonces la visión de Germán es que va a coger uno por uno de esas personas y les va a dañar la cabeza. ¿Qué fue lo que hizo la persona que entra a mi oficina? Me dañó la cabeza. Y la cabeza no vuelve a ser la misma después de que te la dan. Pues lo que va a hacer Germán es que va donde Pablo y le dice, Pablo, ¿tú sabías que tu casa es un negocio? No, de razón. Entonces tú le cuentas. Le cuentas exactamente lo mismo. Mira, todo lo que tú consumes y tú lo estás comprando en el negocio que no es tuyo, yo te voy a enseñar cómo se hace un negocio con esa economía. ¿Te parece eso fácil o difícil? ¡Fácil! ¿Listo? Tienes 5.000 ahí para que te entretengas. Ahora entonces mira, Germán, esas 5.000 pueden estar en Barranquilla, en Santa Marta, en Cali, en Bogotá, en Miami, en Fort Lauderdale, en New York, en Argentina, en Brasil, en Chile, donde tú quieras. Y persona que tú le cuentes eso, este grupo de compañías permiten que todas esas personas se conecten a través de un portal en internet con tu propio portal. Cada que tú compras para tu casa, compras a costo de lo mejor del mundo. Y cada que tú le enseñas a comprar a Alex, Alex se pega de tu portal. A Alex le dan, por tus compras, a él le dan puntos. Cuando Alex compra de su propio negocio, le dan puntos. ¿Ok? Y esos puntos se le duplican también a Germán. Pero a Alex no le quitan ni un punto para Germán, porque si le quitaran al menos un punto, dice Alex, yo estoy trabajando para Germán. Entonces, no, eso está jurado. A él le pagan todos los puntos y esos puntos los pasan para acá. ¿Para qué? Para que él se anime a contarle a otras personas también. Y a él no le quitan ni un punto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si él le cuenta a las 5.000 y esas 5.000, cada una le cuenta a 5.000, por eso se necesita leerse un libro que se llama La magia de pensar en grande. Porque si no, uno lo ve chiquitico. Entonces, imagínate, cuéntale a 100, pero esas 100 tienen 5.000 cada una. ¿Dónde llegará tu negocio? Y entonces, por lo que compran los que tú les has dicho, también te dan puntos a ellos y te lo dan a ti. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿ya entendieron la segunda? Es dañarle la cabeza a otros para que pongan un negocio desde su casa. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo reúno esta sillita de gente y le cuento esa idea maravillosa? Y estos 3 amigos me dicen, eso me gusta. Pero estos 3 me dicen, a mí no me interesa. Yo no quiero montar un negocio, ni quiero aprender nada nuevo. Yo le digo, ok, no pasa nada. Vuélvanse clientes. Vuélvanse clientes. Entonces ellos entran como socios a aprender a ser empresarios
y ellos entran como clientes. ¿Por qué yo tengo que pegarlos a ellos como clientes? Porque si yo no los pego como clientes, esas casas las va a explotar un supermercado, entonces es mejor que yo lo haga. ¿Sí, mira? Es elemental. O sea que todo el negocio es, yo entro al negocio, consumo para mí, le daño la cabeza a ella, socio, hacemos equipo, pero si ella no quiere, te la invito a que sea cliente. Porque si yo no la capturo como cliente, otro sí la captura. Esas tres cosas generan punto por lo que yo compre, punto por lo que compran los socios y punto por lo que compran los clientes. ¿Y la diferencia de comercialización cuánto es? ¿El qué? El 35%. O sea que todo lo que compren ellos como clientes, a mi cuenta le mandan el 35%. Entonces yo les cuento una cosa. Yo a veces voy y les presento el negocio, que ya le presenté el negocio a un señor de Michelin, una cosa de llantas. Y entonces él me dice, bueno, yo llevo 10 años en la compañía, la verdad no, pues sí entiendo, pero no estoy interesado. Entonces yo le digo, ok, antes de que él me empiece a hablar mal, yo le digo, Juan Carlos, esto no es para ti. Vuélvete cliente. Y lo vuelvo cliente. Dios te bendiga, cliente. Y voy por otro. Entonces imagínate, todos los días le cuento a uno, y si no entra como negocio, cliente, socio o cliente, socio o cliente. Imagínate haciendo eso todos los días. Entonces llegan tantos puntos que tú te vuelves pecoso. Y esos puntos los cambian Germán por plata al final del mes. Lo que pasa es que los puntos son exponenciales. Entonces al principio son los puntos míos y los puntos de ella. Pero en una semana son los puntos míos, los puntos de ella y los puntos de 3 señoras que ingresaron. A la otra semana son los puntos míos, los puntos de ella y los puntos de 40 de ella. Y en un mes son los puntos míos, los puntos de ella, los puntos de 40 y los puntos de 150 que ya hay. Imagínate eso en 4 años. Es mejor que trabajar. Imagínate eso en 4 años, pero hay que tener la visión empresarial. ¿Los invitados entendieron el negocio hasta ahí? Y lo mejor de todo, hermano, tú no le vas a crear necesidades a la gente. Mira, báñate por favor, que es buenísimo. No te vas a crearle necesidades a la gente. Oye, sería buenísimo que te cepilles los dientes. Tú has oído decir que eso es bueno, ya no los entregan listicos. Toda la gente ya hace lo mismo, lo único que le vamos a decir es tú estás haciendo un negocio equivocado. Ven y yo te enseño a hacer un buen negocio con esa economía que tú estás haciendo. Ok, levántenme la mano los invitados. ¿Quién es Pavel? ¿Dónde está Pavel? ¿Ya vamos bien? Ya acabamos, ok. Levántenme la mano los invitados que entendieron el negocio. Los que no lo entendieron, adelante. Tengan arriba 2 que lo entendieron. ¿Hay alguien que no lo... Ahora sí la baja. ¿Hay alguien que no lo haya entendido para hacer un curso intensivo? Es fácil, ¿verdad? Ese es el negocio. Bien. Pero miren lo interesante. Si tú haces esas 3 cositas que yo te expliqué, yo las empecé a hacer al principio con un susto, porque uno no tiene buena información. Pero me pegué de la persona que me invitó y el susto se me empezó a ir. Me empecé a pegar del equipo de apoyo y del programa educativo y el susto se te va yendo. Porque una de las grandes características que tenemos cuando trabajamos para otro es que nosotros estamos llenos de miedo. ¿Sabían ustedes que el miedo es el que lo mantiene a uno en la pobreza? Es el miedo, no es nada más. O sea, la riqueza les llega es a ellos que botan el miedo. La pobreza y el miedo se adoran. Se adoran. La pobreza y el miedo son íntimos en la oscuridad. Es el miedo. Que miren que la persona dice, eso me pareció fácil. Pero cuando va y le cuenta a alguien, le da miedo. Porque dice, ¿quién es el que me muerda? O que me diga algo, ¿no? O sea, ¿qué me iba a decir? ¿Yo cómo podré decirle? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se va a la calle y va y contacta a alguien.
esa persona dice, ¡ah, es eso de... ¡ah, tú te metiste a eso! ¿Mi mamá tú? ¿Mi hermana tú? ¿Mi cuñado tú? Esa es la teoría del tubo, eso es viejísimo. Todo el mundo te sale con eso que ya tuvo, que ya tuvieron, que no sé qué. Mira, en el hotel yo me encontré con un brasilero y le conté. Y me dijo, eso está increíble. Y cuando ya abrió el negocio me dijo, ¡ay, mi mamá tuvo! Hacía como, él dice que hacía 20 años, porque la gente dice que hace 50 años conoce esto. ¿Qué pasa ahí? Que la gente tiene escasa información, entonces cuando la gente encuentra ese tipo de cosas le da miedo accionar y entra y se paraliza. ¿Qué fue lo que yo hice? Empezar a quitarme el miedo. Las personas que no logran quitarse el miedo, ¿vieron que hasta ahí era facilito? Ok. Pero se van allá a trabajar y uno les pregunta, ¿cómo van? Y dice, no, yo le doy, le doy, le doy, y le doy, pero no. Y uno dice, pero ¿a qué será que le dan, no? ¿A qué será que le dan? Porque yo le empecé a dar y al año califiqué Esmeralda. En un año. Por eso, al año ya había calificado Esmeralda, año pasadito estaba calificando Esmeralda. Y al segundo año estaba calificando Diamante. Entonces cuando a mí alguien me dice, que yo le doy y le doy y le doy, yo siempre pregunto, ¿pero a qué será que le da? ¿Qué es normalmente lo que hay? Miedo. Entonces uno le dice, bueno, cuéntame qué es lo que te pasa, ¿por qué tú crees que no avanza? Y avanzas y entonces dice, mira, yo voy donde la gente me dice que ya sabe, hay gente que me mira mal, hay otros que me sacan la lengua, me cancelan el plan, me dicen que ya tuvieron, que la abuela ya tuvo, que no sé qué. Y no, pues mira que fíjate, o sea, no le he podido pegar, o sea, yo voy, yo le doy, fuera de eso, pues yo soy Virgo, el signo no me ayuda, o sea. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que debajo de todo lo que hay es excusas. ¿Entiendes? Debajo de todo lo que hay es miedo, y el miedo entonces pone excusas. Entonces, miren, el poder para hacer este negocio no está en el dinero que la persona tenga, sino en la rapidez en que logre quitarse el miedo. Es en la rapidez en que logre quitarse el miedo. Si la persona se empieza a quitar el miedo, entonces la persona empieza a avanzar en el negocio. Si la persona empieza a quitarse el miedo, la persona empieza a avanzar en el negocio. Señores, la era del empleo, adivinen quién es el que le explota. El miedo. ¿Han visto cómo le da a uno miedo cuando uno ve televisión? A uno le da miedo. Que uno vea que están despidiendo 700.000 personas. A uno le da terror. A uno le dan ganas de ir a besar al jefe. Porque le da miedo. Porque le da miedo. Uno se aferra y las empresas se están reuniendo a decirle a la gente, valora el puesto que tienes. Dale gracias a la vida porque lo tienes. Explotando el miedo. Ese es explotar el miedo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Germán? Lo pegamos a un programa educativo para explotarle la capacidad que él tiene por dentro y quitarle el miedo. ¿Ok? Entonces los seres humanos con el miedo somos como un demaquillante. Mira, siempre nosotros vamos a tener miedo. Siempre nos va a dar miedo. ¿Quiénes de aquí conocen un demaquillante, verdad? Un demaquillante viene mitad de agua y mitad de aceite. Es un agua y aceite, pero viven separados. ¿Han visto cuando se usa qué es lo que se hace? Muévelo. Se agita. ¿Cómo salieron ustedes de la convención? ¡Agitados! ¿Qué es lo que hace una convención? Que agitó ese demaquillante. Y entonces está revuelto el miedo con el agua. Y entonces uno va a ir a plan, va a ganar el negocio. Y a los 4 meses el agua y el aceite volvió y se separó. Y uno para de hacer el negocio. Por eso hay otra convención a los 4 meses. Para que el miedo vuelva y se agite y vuelva a otros cuadrados. Ese es
fue lo que yo hice para hacer este negocio. Fui a una convención y salí agitado. Plan. Y ya cuando iba llegando, viene un seminario del mes. Otra agitada. Yo me escuché como 200 cassettes. Me pegó una marihuanada con esa ¿de verdad? Agitado. ¿No se podría decir eso? La agitada en este negocio es educativa, es educación, es emocional. Entonces imagínate, CDs, seminarios, convención, CD, seminarios, convención, CD, seminarios. La agitada era tan poderosa que me llevó a diamante en ese tiempo. Eso es todo lo que ocurre. Pero ¿qué es lo que hace alguna gente? Van a un seminario y dicen, ¿vas a ir al próximo seminario? ¿Ya tienes la boleta? No, no voy porque mi primita la van a bautizar. No puedo ir a esta. No sé, el agua y el aceite se separan. A la próxima convención. ¿Vas a ir a la próxima convención? No, porque ahora se casa el Martín, mi primo. Adiós negocio para esa señora. No se agitó. Pues todo lo que ocurre, lo que yo hice en el negocio es que me empecé a agitar. Eso es lo que hace un empresario. Está informado totalmente de lo que está haciendo y la inteligencia. Pues llega un momento, al principio uno se agita y vuelve y se separa. Cuando uno empieza a llegar a esmeralda o diamante, uno vive ya agitado. O sea, ya como que el miedo ya dice, no, yo ya no me puedo separar. ¿Qué fue lo que me hicieron? O sea, está uno mezclado, ya el miedo no le gana. ¿Entienden qué es lo que pasa entonces? Bueno, entonces hay ese programa educativo que ustedes se peguen para que les quite el miedo. Y lo bonito es que mira el equipo que te va a ayudar. Lo que hizo, ustedes no se imaginan la historia que tiene Pepe Leitico. No se imaginan la historia que tiene No se imaginan la historia de miedos que se han quitado. Ellos eran personas igualiticas que nosotros, que un día se sentaron a oír una charla de esta y fueron capaces de quitarse el miedo y sacaron por dentro la pasión y el coraje que tienen, y no se imaginan. Muchos de ustedes están aquí por ellos, porque si no, ustedes no estarían aquí. De manera que yo quiero pedirles para ellos un aplauso de reconocimiento. Y bien, ellos lo que hicieron fue romper el círculo del miedo. Lo que mantiene esclava a la gente es el miedo. Es el miedo. ¿A quién le gustaría quitarse el miedo? Claro. Eso es. Se no imaginan el poderoso programa educativo que hay aquí para quitarse el miedo. Y finalmente, hermano, cuando tú empiezas a expandir el negocio, yo les recomiendo lo siguiente: inviten a personas de la mejor actitud posible que ustedes encuentren allá afuera. Porque hay un problema. La mayoría de la gente, cuando entra a este negocio, como no valoran el negocio, porque no lo ven, miren, hermano, miren lo fácil. Es un negocio que está en la economía de tu casa y uno no lo había visto. Y yo con carreras y posgrado y no lo había visto. Yo no sabía que eso era un buen negocio. Entonces en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Que uno lo tiene tan cerca que lo tiene pegado a los ojos, así. Entonces por eso uno no lo ve, por eso no lo ha visto, uno lleva toda la vida haciéndolo, pero nunca ha visto ese negocio hasta que alguien se lo dice. Es más o menos así, es como si tú tuvieras un elefante, Germán, pegado de los ojos, así.
Entonces te preguntan, Germán, ¿tú qué ves allá al frente? Y tú dices, no, es una pared peluda y calientita. Es una alfombra. No, pero está calientita, no, es una alfombra. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa educativo? Tú te escuchas un CD, vas a una convención, vienes cada 8 días a este tipo de eventos y te empiezas a educar. Mira lo que ocurre. La mente se te aleja. Y tú dices, no, eso no era una pared, es una piel. Y vas más a la educación y te alejas más. Y tú dices, wow, tiene patas. Una pared con patas, es un animal. Y entonces otra convención, más CDs, más seminarios, y te vas alejando más. Y tú dices, tiene mojo, es un elefante. Y empiezas a verle el mojo al negocio. Empiezas a ver que es un animal. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Miren, es tan espectacular el programa educativo que lo que hace, yo como diamante, apenas lo que empecé fue a verle el mojo al elefante. Así de poderoso es el negocio. O sea, lo que hizo el programa educativo fue quitarnos la venda que teníamos enfrente y empezamos a dimensionar el negocio. Entonces una esmeralda o un diamante lo que hace es que empezó a ver ya el elefante. Y yo llamo a mi upline y le digo, ¿qué negociazo? Le pegamos a lo que era. Y entonces él me dice, ¿y por qué antes me decías que no? Por bruto. Yo no veía el elefante. Entonces fíjate, por eso es que la gente, de pronto tú ahora no lo entiendes, total. Date la oportunidad, dile a la persona que te invitó, que te dé información, 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 para que te vaya alejando el elefante. Eso es lo que hace el sistema educativo, eso es lo que hace el programa educativo. Y por eso es que Ismael me preguntaba, ¿por qué alguna gente no lo ve? Los esclavos tampoco se daban cuenta que eran esclavos. Miren, ahora en mi país, ahora mismo hay gente haciendo huelgas porque el empleo se está acabando. Imagínense. ¿Cómo se esclavícenos más, por favor? Queremos que nos exploten más, por favor. Salen a las calles. Es increíble, los seres humanos somos increíbles. Yo le di un plan, hermano, a un muchachito de una universidad, economista con maestría. Y yo le presento el plan y me dice, yo digo, ¿entendió? Y me dice, sí, eso está buenísimo. Pero yo ahora no puedo porque yo trabajo aquí a la salida de la ciudad en una multinacional. Y yo estudié la mejor universidad de la ciudad, carísima, hizo posgrado, y dijo, mire, soy tan buen empleado, soy el gerente de producción de la compañía, 25 añitos, un yuppie, casi levita, o sea. Entonces me dice, yo no voy a hacer el negocio ahora porque está chévere, pero no. Yo le digo, ¿por qué? ¿Cuál es tu motivo principal? Y me dice, mire, yo soy tan buen funcionario de esta compañía que ahora mismo me mandan a Londres a hacer un curso de inglés intensivo. ¿Para cuánto venga me van a ascender? Y yo digo, no, Juan Carlos, tienes toda la razón, eso ahí hay mucho futuro para ti. Pero en el fondo yo pregunto, miren, ya lo explotan en español, ahora quiere que lo exploten en inglés. ¿No lo ve? ¿No lo ve? Y él no está dispuesto a verlo. Ese es el problema. No está dispuesto a verlo. Si él me dice, yo quiero más información, pues yo le dije, la doy. Se la doy. Entonces eso es lo que ocurre, Germán. Hay que estar dispuesto a empezar a oír información y eso es lo que tú vas a tener en este negocio, una fuente impresionante de información. ¿Quiénes son las personas que pueden ver esa información? Personas que tengan buena actitud. Es bonito. Yo invito a personas, por ejemplo, a veces me dicen en los hoteles donde yo estoy, pero tú ¿por qué no invitaste a ese que está en la portería? Y yo le digo, no, porque me parece muy caricaballo. O sea, no, a mí me encanta ver y a mí me gusta mucho sonreír cuando yo doy el plan.
Porque a mí me encanta darle el plan a personas que sonrían, porque ellas están dispuestas a oír. ¿Sabían ustedes que la sonrisa es muy importante? Es muy importante porque la sonrisa lo que está diciendo es, estoy como en paz. Quiero escuchar, qué ricos que estamos vivos. Más o menos eso. Pero el que está así como muy carecaballo, estás un poquito cerrado. O sea, no oye en ese momento. Entonces yo busco principalmente personas que sonrían, que tengan buena actitud. Porque las personas que sonríen generalmente tienen buena actitud. Ahora, ¿usted han visto empresarios así amarguetas? Empresarios, ojo. Empresarios, no autoempleados. Hay mucha diferencia. Los empresarios en general tienen una excelente actitud. Lo que diferencia de un empresario de alguien que no es empresario es la actitud que tiene. Los empresarios no se quejan de las crisis. Bien, los empresarios exitosos ahora mismo están diciendo, ¡qué rica la depresión! ¡Wow! Los empresarios. Porque los empresarios ven en las dificultades una excelente oportunidad. ¿Sabían ustedes que el genio que vivió en este país, que se llamó Thomas Alva Edison, cuando se le incendia la fábrica en Menlo Park, él había construido toda la industria, Thomas Alva Edison, 1000 inventos patentados, impresionante, y a la edad de 69 años se le incendia la industria que él había construido. Y entonces Charles Edison, su hijo, el día que se incendia todo este edificio, se da cuenta que su padre no está y dice, él murió ya en las llamas o debe estar deprimido por este colapso. Entonces está paseando por allá arriba por el edificio y de pronto lo ve pasar abajo. Eso no lo había podido apagar nadie. Él se asoma por una ventana llena de humo y ve pasar a Thomas Alva Edison y le dice, papi, y entonces él lo voltea a ver y le dice, hijo, vaya rápido y llame a su madre para que venga y vea este espectáculo de las llamas que no se presenta todos los días. ¿Qué tal la actitud? Transformó la situación en algo espectacular. Y dice el tipo, William Benet escribió todo el testimonio del hijo de Thomas Alva Edison, y dice, lo que más me impresionaba de mi padre es que el día que se incendió todo eso y después de haberme dicho esa expresión, bajamos al sótano de la empresa y él nos reunió a todos los de la fábrica y nos dijo, no se preocupen que cuando ocurre un desastre de esto, los bancos lo persiguen a uno para prestarle plata. Dice, y a los 10 minutos estaba profundamente dormido sobre una mesa de cemento frío. Uno se hubiera suicidado. Y a uno le duele una uña y dice, ¡ay, qué desgracia! No, a mí O sea, es impresionante. Los seres humanos exitosos lo que tienen es una buena actitud. Entonces, hermano, la clave en el negocio es invitar gente que tenga buena actitud. No pesimistas, hermano. No gente que se ande quejando. ¡Ay, esto está difícil, esto está complicado! Porque puede ser gente que se ande quejando pero que tenga ganas de cambiar. Pero no gente de esa quejumbrosa que no quiere hacer nada. Es gente que tenga ganas de hacer algo, porque finalmente, hermano, lo que vamos a montar es una gran empresa con gente de buena actitud para acá no desgastarnos tanto. Porque si traemos pura gente pesimista al negocio, pues tu negocio se ve frenado. Porque miren lo interesante, en Suiza, en Berna, quisieron hacer un club de pesimistas. Eso fue como en el 2004. De mi país viajó un avión, una delegación completa a discutir. Y de todos los países del mundo fue una delegación que querían montar un club de pesimistas. Y discutieron durante 15 días, debatieron los pros y los contras y el estatuto, y a lo último decidieron no montarlo porque todos estuvieron de acuerdo que de pronto eso no iba a funcionar. O sea que por eso no hay un club de pesimistas. Por eso no hay un club de pesimistas. Entonces, hermano, clave que tú invites gente que sea optimista. Yo les voy a explicar la última cosa para que nunca se les olvide, que la actitud en este negocio y en la vida
es el mejor negocio que uno puede tener. La actitud, una persona de buena actitud dice, a mí eso me parece que eso funciona. Una persona de mala actitud dice, ah, yo ya conocí a esa, I'm white. Así me dicen a mí. Y yo le digo, ay, si supiera de lo que está hablando. Cuando yo empecé a hacer este negocio en Popayán yo tenía buen estatus. O sea que era duro hacerlo. Allá nadie creía en este tipo de negocio. Popayán es como estar en el centro de la tierra, es legítimo. Y miren lo que me pasó. Cuando yo empecé a hacer el negocio, yo empecé a invitar solo gente de buena actitud. Y uno de los rectores, yo lo invité y de mala actitud me dijo, ay, yo ya conozco esto en Canadá, y no entró. Hace poquitico yo fui como diamante. Me lo encontré en la calle y me dijo, ¿tú seguiste en eso de Anguay? Y entonces yo le dije, ¿y tú seguiste trabajando? Porque todo cambió para mí, pero la mala actitud de él no le dejó ver el negocio. Por eso, hermano, vas a invitar gente de buena actitud. ¿Qué es la actitud? Es la capacidad de ver lo que otros no ven. Esa es la actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud es la capacidad de transformar en bueno lo que otros creen que es malo. Esa es una buena actitud. Y la actitud hay que cuidarla como el mejor tesoro que ustedes se puedan encontrar. ¿Saben por qué? Por una cosa muy sencilla. Pavel, por una cosa muy sencilla. Imagínense lo siguiente, vamos a pensar qué es la actitud. ¿Ustedes conocen aquí en la Florida un parque bonito? ¿Cómo se llama el parque más bonito por aquí cerca? Dime tú. Tropical Park. Ojo, pero que haya grama, ¿hay grama? Ok, imagínense el parque más bonito, que haya grama así verde, y árboles, y pajaritos, ardillitas, bueno, sol, espectacular, calor, así, gente por allí paseando, ¿ok? ¿Se imaginan en ese parque? Van a imaginarse en ese parque, todos allí con sus hijos bonitos, vestidos, bien bonitos. ¿Listo? ¿Qué más hay en ese parque? Miren, grama, lo más grande que hay en ese parque es grama verde, edificios al fondo preciosos, árboles, ardillitas, pájaros, sonidos de la naturaleza. ¿Pero han visto que también hay perros? Ojo, inmérsense en el parque. Hay perros también. ¿Ok? Usualmente, ¿qué hacen los perros? Imagínenselo también. ¿Ok? Aquí en Estados Unidos yo sé que es muy estricto eso, pero en mi país no es muy estricto. El perrito hace su necesidad en el parque, ¿ok? Aquí en Estados Unidos yo veo que la gente anda con una palita y una bolsita. Allá la bolsita la lleva el perrito, ¿eh? O sea, ya uno le dice al perrito, lleva usted la bolsita, mi amor, porque yo. Pero uno ve que aquí la gente anda muy juiciosita con la palita y la bolsita. Entonces van a dejar la palita y la bolsita. En ese parque donde están ahora no la van a llevar, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces están en el parque y ven una gente que tiene los perritos pero sin palita y sin bolsito. O sea, están felices. ¿Listo? O sea que hay de todo en el parque, belleza, naturaleza, grama, pero también hay caquita de perro. Bien, Germán, si tú llevas tus dos chiquititos, lo más de bonitos, así morenitos, muy lindos los niños, y tú cogerías caquita, vas por el parque así con ellos y tú dirías, ¡ay! Caquita de perro, mira, bonito. ¿Tú cogerías la caquita de perro y te la untarías? No. ¿Verdad que es una locura? ¿Tú cogerías a tu hijo y le untarías? ¡Ay, ven, papito también! ¡Tú eres su hermanito! ¿Harías eso? Ok, mire, él eso le parece crazy. Eso es loco. Señores, en la vida real, entonces, ¿por qué si nos untamos de caquita? Todo el tiempo andamos juntándonos de caca. ¿Qué es untarse de caca? Ver televisión.
ver noticieros. Usted se sienta en el televisor y que le dicen, mataron a 4, violaron a 8, desnucaron a 80, violaron 3 bancos, entraron al cajero y se lo robaron, mataron a las 7 esta noche y a todos. La gente prende la televisión y dice crisis, 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 la bolsa en Nueva York se cayó, las acciones se desplomaron, las empresas están cerrando, caca, 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 y todo el mundo se unta y entonces van donde los vecinos y dicen, ¿vieron que se está churruscando la economía? ¿Vieron que está pasando cosas malas? ¿Vieron que anoche mataron a uno ahí en la esquina? ¿Vieron que violaron a otro allá en la otra esquina? Y la señora, ay sí, cuénteme también, y empiezan a untarse de caca todos. Se untan todos de caca. Entonces, adivinen por qué la gente no ve este negocio. Porque está vuelta mierda. Es igualitico. Por eso cuando tú le presentas el plan a alguien dice, ¿qué va a creer en esto si todo el día vive restregándose? ¿Qué va a creer en esto? ¿Qué pasa si tú traes gente negativa a tu equipo? Ellos vienen a una reunión como esta y dicen, chévere el Señor, pero gritaba mucho. ¿Cierto, María, que el Señor gritaba mucho? Ay, sí, a mí también me parece. ¿Cierto, Juanita, que el Señor gritaba mucho? Sí, a mí también me parece. Y empiezan a buscar aliados. Y se untan todos de caca. Entonces, miren, a mí me llamó un grupo de Popayán cuando yo califiqué a diamante y me dijo, José, un líder de mi grupo se ha metido a internet y ha buscado información negativa de este negocio. ¿La hay? Por montones. Entonces yo le dije, ¿qué quieres que yo haga? Y me dijo, yo quiero que tú vengas a Popayán y nos expliques 38 puntos que ellos han sacado para que tú los refutes uno a uno de qué es y qué no es, porque si no ese grupo se me va a morir. Entonces yo le dije, déjame, yo lo pienso y miro cuándo puedo ir. A los 5 días me llamó, mira, es que si no vienen, no siguen. Yo le dije, haga una cosa, mira, reúna el grupo, este grupo, que ha visto esa información, y diles que se salgan del negocio. Dile que eso es cierto. Y me dice, ¿cómo así? Pero es mi grupo. ¿Cómo me voy a decir si me acaba mi grupo? Y yo le digo, no, ese grupo ya se te acabó porque se untó de mierda. Yo que me voy a ir a limpiarlo. Yo que me voy a ir a limpiarlo. ¿Qué les quiero decir con esto? Nunca se unten. Porque la mente una vez se unta eso, limpiarla, es igual. Limpiar a alguien así es terrible. Por eso cobran tanta plata, por eso. Eso es terrible. O sea que Germán trae gente de buena actitud a este negocio y este programa educativo lo que va a hacer es mantenerlos limpiecitos de la mente. Wow. Y al mantenerlo a uno limpiecito de la mente,